Bueno, buenos días, buenas tardes a los amigos de Yoica, a los que siempre nos ven online, que son siempre nuestros fans directamente, y a toda la gente que nos ve grabado los programas una y otra vez. Estamos muy contentos de comenzar con este nuevo programa, con este nuevo ciclo que tenemos hablando con filósofos y filósofas, temas para filósofos, psicoanalistas, feministas, teóricos críticos. Buenas tardes, Bárbara Delgado García, y estoy saludando a los amigos que están apareciendo. Y es un programa que tenemos muy... Acuérdense que la sesión pasada, en febrero, hablamos con Germán Cano y Sender Ferco, hablamos de democracia. Eso es muy interesante lo que pasó. Yo creo que fue una conversación intensa, por lo que mucha gente me lo ha dicho a nivel personal. Se fue tremendo lo que pasaba con la democracia en estos tiempos. La próxima sesión que vamos a tener el 10 de abril, donde voy a hablar con un amigo catalán, un filósofo político, Jordi Riba, y con una filósofa feminista italiana, que es Romana Reche Luciani, y vamos a hablar de la fraternidad, la forma de amar vínculo actualmente, ¿no? Una fraternidad distinta, una forma de coherencia distinta, a lo mejor en una lógica de no todo, más abierta, más de colectivos, no tanto esa típica fraternidad un poco rancia que a veces está atravesando desde Francia como un ideal que llega a ser ridículo, sobre todo ahora con lo que vemos en el caso de Ucrania, que llega a ser absurdo lo que hacen los europeos. Buenas tardes, Fernanda Melchor, muchas gracias a todos los amigos. Y hoy día tenemos a dos grandes amigos y amigas para hablar de un tremendo tema, un tema maldito, pues tengo hartas bromas para hoy día, para conversarlo, que es el tema de la revolución. Ya. Yo soy uno de los pocos que habla de revolución, de los filósofos actuales. Los filósofos de izquierda no hablan de revolución, los filósofos republicanistas no hablan de república, y se esconde la palabra emancipación, pero la revolución es una palabra como maldita, horrorosa, que tiene que eliminarse completamente, y la socialdemocracia y toda la falsa izquierda desactivan el significante de revolución. Eso es interesante, o sea, desde lo político, lo filosófico, lo psicoanalítico, o sea, se elimina la palabra revolución. Bueno, para conversar con la revolución, gracias Andrés Márquez, Eugenio Alemán, Elba Pereira, muchas gracias, Argentina, Ecuador, Uruguay, los amigos de Ciudad de México. Para hablar de la revolución hay que tener como fuerza, coraje y más o menos claro lo que queremos decir. Más en estos tiempos, repito, que yo creo que lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Ucrania, es fundamental. Lo que pasa en Palestina es fundamental, hablar de revolución. Para eso tengo a dos grandes amigos, Pamela Soto García, filósofa política de Chile, que también está en Convergencia Social. Convergencia Social es el partido del presidente Boris, que ya asume mañana. Pamela es una gran filósofa de una biopolítica ascendente, afirmativa. Tiene en su entraña ni más ni menos a la gran María Zambrano, y tiene en su entraña al gran Roberto Espósito, tiene en su entraña al gran pensamiento latinoamericano y mucho trabajo político de verdad desde las calles a la teoría. La Pamela Soto García es nuestra filósofa chilena invitada, y estoy muy contento de estar con ella. Más somos grandes amigos, la adoro. Se me salió, lo dije en público. Gracias, La Ricardo, Pamela. por la invitación. Muy bien. Gracias Nelson Godoy, Mercedes Sánchez, y la gente que está llegando, Lilia Pérez, muchas gracias. Y para hablar de revolución, a mí esto es completamente cierto lo que voy a decir. Cierto. ¿A quién invito de un hombre amigo que hable de revolución, de que no quede así como que diga otra cosa, que hable de emancipación? No, que hablara de revolución, que supiera de revolución a nivel teórico, pues ya a nivel de política, desde Latinoamérica, disputando significante a cierto mundo europeo. Entonces, ¿quién era? Bueno, ni más ni menos al gran David Pavón Cuellar, gran pensador mexicano. Yo le tengo mucho cariño a David. Tienes una fortaleza, no puedo decir grosería, tienes una fortaleza enorme que me encanta desde tus posteos, tu posición política, y siempre teórica. Ese lado que me encanta de Hegel y Marx se realiza en ti. Gracias, David Pavón Cuellar, por estar en este programa hablando de la revolución. Y aquí llegó David, se apreció. Gracias, David, por estar acá con nosotros. No, muchas gracias a ti, Ricardo, por tus palabras y por invitarme a estar aquí con Pamela. Es un gusto y un honor. Mira, para comenzar, gracias al ojo de Laura y a la gente que está llegando, muy bonito, a los amigos y amigas que están llegando, y
a este programa. David, Pamela, mira, de inmediato vamos a lo teórico, pero vamos, si queremos, a cosas más actuales también. Está la gran tesis que tiene cierta izquierda, ni teórica. Zizek es uno de los que la mantiene muy fuerte actualmente. Le tengo mucho cariño a él, pero igual le tengo una raya enorme también a ese lado, las cosas que dice. Y él hegemoniza mucho. Y él arma una estructura histórica que viene de Lacan, que pone al papá Benjamin ahí, de repente pone a Lenin, de repente pone a Marx. Es una historia muy rara, mostrando que la revolución en sí misma es un proceso fallido. Incluso se lo he dicho. Él hace la famosa tesis de Benjamin: cuidado, ascenso de fascismo, revolución fallida. Benjamin nunca dijo eso, pero en ninguna parte, nunca ha dicho eso. Yo lo he estudiado, ¿no? Benjamin dice otra cosa. Marx tiene famoso texto hermosísimo. Yo soy uno de los fanáticos de Marx y fanático de 18 Brumario. Hay gente que lo denosta como si fuera una mierda de texto. No, un tremendo texto de 18 Brumario. Una maravilla, una maravilla. Y el parafraseo de Hegel no es menor. El primero como farsa y luego como tragedia. O sea, lo que está mostrando ahí, en el caso de Luis Bonaparte, lo que está pasando ahí, y de esas revoluciones, parece que es otra cosa, no es solamente lo que dice Zizek. O sea, y todo el juego que mismo Lacan tiene para negar si esos procesos de mayo 68, como tiene razón Lacan, el nuevo amo. Pero si uno mira a Lacan, ya, incluso ahora salió un libro, Revolution, que está David, es uno de los editores, ahí por Routledge, con Carlos Gómez Camarena. Yo lo que muestro en el texto Revolution es que Lacan tampoco es tan Zizekiano como se muestra. El mismo Lacan piensa en la revolución, lo que pasa es que, por favor, al estado de los tiempos, o sea, no es cualquier cosa, no es un nuevo amo, no, pero él cree en un proceso de resignificación que abra, en una cierta transferencia, que acontezca algo como lo libre. También se puede leer una revolución con mayor en Lacan, y no simplemente lo que sí dice Lacan, que niega todo proceso revolucionario porque es la llegada de un nuevo amo. Entonces, de inmediato, Pamela, David, parece que a nivel teórico, pareciera que en la gran teoría política, la gran teoría crítica, los filósofos, desde el gran Marx hasta ahora, hasta Gille, que la misma Judith Butler está llamando a la fuerza de la no violencia, sería mejor una fuerza no revolucionaria. Podríamos pegarle también a la Judith, sería una fuerza no revolucionaria. Entonces, parece que los grandes teóricos, desde Marx a Judith, a Butler y a Gille, cancelan la revolución. Finalmente viene la destrucción de un proceso, o es posible un proceso revolucionario, o es posible que la propia teoría diga otra cosa, y habría que releer a Marx, releer a Hegel, a Marx, a Lenin, a Benjamin, a todos, hasta propio Lacan, releerlo, para ver que sí es posible, pero obviamente no queremos la revolución ridícula, infantilizada de las películas. O sea, no, eso. Pamela, lo dejo para comentarios. Y después vamos con Pamela para que sea presidente, vamos con David, para introducirlo, a conversar. Perfecto. Bueno, primero agradecer la pregunta, Ricardo, porque yo creo que muchas veces es difícil hablar de estos temas. Pareciera que cuando uno habla de revolución, o está como un poco anquilosada, como que ya no vale la pena hablar de revolución, como que los procesos tendrían que ser mucho más progresivos, pero parece que la idea de revolución queda afuera, ¿ya? Mira, a mí me gustaría partir señalando que en lo particular yo me inscribo dentro de teorías conflictivistas, donde la revolución es imposible que quede fuera, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de conflicto y la política organizada desde el conflicto y no desde el orden, y obviamente eso nos pone en discusión con toda la historia de la filosofía política, que en general ha intentado poner el orden como aquello que busca la política, obviando que el conflicto es parte de lo político siempre, ¿ya? Y que no se puede cerrar, o que no solamente no se puede cerrar, sino que tampoco se puede superar. Siempre vamos a estar en un campo político conflictivo. Y desde esa perspectiva, pensando en esta cosa que nos gusta a los filósofos, a las filósofas, que ir separando las categorías, este conflicto puede ser leído de distintas formas, ¿ya? Y obviamente hay una forma que este conflicto donde está la resistencia política. Y la resistencia política es una forma de estar dentro de este campo, manifestando que hay un orden o hay una hegemonía a la que yo resisto o a la que yo no quiero incorporar.
Pero también existe otra forma de este conflicto, y es cuando la contradicción del conflicto se hace parte y se hace explícita del día a día. Hay muchos elementos, así lo veo aquí, que en general están circulando, ¿ya? Y en esta circulación pareciera que no nos tocan. Sin embargo, llega un minuto en que nos empiezan a tocar y esta contradicción empieza a aparecer, ¿ya? En particular lo señalo pensando en que nosotros en Chile hemos vivido a partir del año 2019 una revuelta popular donde parecía que este neoliberalismo en el que habíamos sido sumidos en Chile ya era casi algo inherente a la subjetividad chilena. Y que todos los que teníamos crítica en relación a este proceso de subjetivación que se había generado producto de una contrarrevolución, que es lo que hace la dictadura cívico-militar con sus formas y con su impacto, ¿ya? Déspota en las instituciones y autoritario en sus funciones, que termina configurando pareciera otra subjetividad donde todos estábamos mansos, ¿ya? Para decirlo de alguna forma sencilla, y donde parecía que era imposible romper. Y ahí, mira, interesante que hayas partido con Zizek porque él tiene un concepto muy interesante cuando habla de subjetividad cero, que es donde precisamente este sujeto queda absolutamente abstraído. Y parecía que no podíamos salir de ahí. Sin embargo, bastó que estas contradicciones se hicieran evidentes, o sea, cuando en Chile aparecían pancartas o rayados que hablaban que no eran 30 pesos, aludiendo con ello al alza del pasaje del metro que genera esta respuesta de resistencia y revolución popular en las calles, o de revuelta popular en las calles, y empieza a hablar que eran 30 años, que eran precisamente estos 30 años de neoliberalismo a fuerza que teníamos en el cuerpo. Entonces, ahí lo que yo veo es que tenemos un proceso de contradicción que se hace explícito, se desnaturaliza. Por lo tanto, la revolución también tiene que ver con esos elementos, cuando dejamos de naturalizar estas opresiones que parecían evidentes. También en el caso del Mayo Feminista, que fue un año antes de la revuelta en Chile, que pasa lo mismo en relación con los elementos patriarcales. Entonces, ¿cómo podemos ir redondeando esto? La revolución tiene que ver con la posición conflictiva del campo de lo político. Por lo tanto, la revolución es parte de la discusión política siempre, no puede estar fuera. ¿Cuáles son los parámetros de esta revolución? Si es con violencia, si es sin violencia, qué tipo de giro puede generar, son otros elementos que también podríamos seguir como desmembrando y repensando, ¿ya? Y hay otros elementos que quizás más adelante podríamos seguir para darle también el paso a David y podamos tener una conversación. Sí, sí, vamos. Ya, pero ya dejaste planteado el tema como muy interesante, con lo teórico y con Chile ahí aconteciendo. Vamos, David, ¿cómo lo ves tú? Si comienzo por donde terminó Pamela, dijo algo muy importante, y es que conservar el término de revolución forma parte de su perspectiva en la que no desatiende la dimensión conflictiva de la vida social. Eso es muy importante porque a veces el término de revolución ha servido para lo contrario, a veces ha servido para concebir una reconciliación, una síntesis final de las contradicciones sociales. Y es muy importante mantener el término de revolución como una dimensión profundamente conflictiva que no necesariamente va a aportar equilibrio y paz a la sociedad, como si pudiera haber una solución final a esa conflictividad de la que habla, y esa solución solo pudiera ser la revolución, y específicamente un tipo de revolución como en el marxismo lo fue en algún momento la revolución comunista, la revolución final que acabaría con la lucha de clases en la sociedad. Algo más a lo que se refirieron tanto Pamela como Ricardo, y a lo que quiero hacer referencia, es a este carácter aparentemente anquilosado de los discursos sobre la revolución. Utilizo el término anquilosado al que fue usado por Pamela, el hecho de que aparentemente haya pasado de moda, que ya no se haya convertido en un término altisonante, como me parece que dijo Ricardo. Yo pienso que esto
tendría que ser ya una razón suficiente para seguir hablando de revolución, porque no hay que creer que la inteligencia, los intelectuales, están libres de la ideología dominante y del pensamiento único que también se reproduce a través de ellos. Por más intelectuales orgánicos que puedan ser de los movimientos de oposición y de subversión de la sociedad, no dejan también de cumplir ciertas funciones ideológicas en el sistema, y eso es imposible que uno no cumpla con esas funciones por más que pretenda deslindarse del sistema de dominación. Entonces, si hay esa prohibición generalizada para pensar en la revolución, pienso que sí, aun si no hubiera otras razones para pensar en la revolución, ahí tenemos una razón de peso por la que debemos pensar. Es muy sospechoso que no se nos permita pensar en revolución y que incluso los pensadores aparentemente más críticos nos estén prohibiendo pensar en la revolución y pronunciar esa palabra. Algo más en relación con esto a lo que hizo referencia Ricardo. Es verdad, en Zizek y en otros autores aparece la revolución como necesariamente fallida, como si siempre fuera acompañado de falla, de derrota, el término de revolución. Y esto es muy curioso cuando pensamos que todas las conquistas laborales de las que aún gozamos los trabajadores en nuestra época son frutos de las revoluciones, y no solo de las revoluciones liberales, burguesas, sino también de las revoluciones socialistas que crearon una tensión en el mundo durante la Guerra Fría que obligó a los gobiernos capitalistas a hacer varias concesiones a la clase trabajadora. Si hubiera sido tan fallida esa revolución, no viviríamos como vivimos ahora. Si podemos estar discutiendo ahora sobre estos temas, es en gran parte porque hubo revoluciones, tanto liberales, burguesas como obreras, antes de nosotros. Les debemos mucho a las revoluciones, como para decir ahora que fallaron, cuando bien sabemos y somos la prueba de que fueron exitosas, por el hecho de que podamos reflexionar sobre eso. Y bueno, lo último que quería decir, también retomando lo que había dicho Ricardo al principio, es que esta idea de que las revoluciones han quedado atrás, pues es una de las expresiones, una de las más absurdas de un fin de la historia, ya sea en la versión de Fukuyama o de Cochrane. Bueno, ya no hay historia, no hay entonces la locomotora de la historia, que son las revoluciones, dejamos las revoluciones atrás, como si se pudieran dejar atrás las contradicciones que dan lugar a esas revoluciones. El hecho de decir que las revoluciones quedaron atrás obedece también a un presentismo por el que creemos que somos un momento único en la historia de la humanidad donde no habrá ya revoluciones porque nos distinguimos de todas las épocas anteriores, aun cuando sabemos que las revoluciones, contra lo que a veces se ha creído, no es un fenómeno moderno, sino que ha existido en todas las épocas, desde el antiguo Esparta con Cleómenes III, Agis IV, Nabis, pasando por la Edad Media hasta ahora. Siempre ha habido revoluciones y siempre ha habido a veces periodos de varias décadas donde no tenemos grandes movimientos revolucionarios como los que no hemos tenido recientemente. Es decir, no hay razón para que en el horizonte no nos esperen nuevas revoluciones, excepto si pensamos que nuestra época es diferente de cualquier otra época. Pero si pensamos eso, entonces le estamos dando un estatuto de privilegio a nuestro momento histórico, que también es muy sospechoso, al igual que la estigmatización de las revoluciones. Por lo demás, en todas las épocas ha habido aquellos triunfalistas que creen que su época es diferente de cualquier otra y que en ella se llega a un punto de equilibrio que no se había conquistado en ninguna otra época, y en muchas otras épocas se ha creído que ya no es el momento de las revoluciones. Pero en las otras épocas, quienes creían que ya no era el momento de las revoluciones eran pensadores conservadores. Lo que a mí me preocupa es que ahora sean los pensadores críticos, los pensadores que podemos llamar progresistas, los que digan que ya no hay revoluciones. Eso sí me parece preocupante. Me parece que si hay algo excepcional en nuestra época es el debilitamiento del pensamiento crítico que nos hace creer que las revoluciones quedaron atrás. Dejamos impresionado a Ricardo. Sí. Ricardo, estás con el audio cerrado. Pero me escuchan ahora, ya. Estuvo muy buena la introducción de ambos, me cambié de Wi-Fi. Saludos a Alejandra Varas, Mercedes Sánchez, Elvira Ruiz
Vivanco. David, quedamos con el final lo que estabas diciendo. Me leí tu texto para la escuela eslovena. Chapo. Entonces, ¿qué le pasa? Me gustó tu idea como psicoanalítica de la sospecha. Nos quieren prohibir hablar de la revolución. Nosotros mismos también somos parte de la prohibición. Nosotros mismos nos prohibimos hablar de la revolución para no tener problemas en la universidad. Me contaba amigo, por ejemplo, Santiago Castro Gómez me decía, no puedo hablar de revolución en Bogotá porque me matan, pues, o sea, tengo que hablar de emancipación. Eso me decía Santiago, no puedo hablar, Ricardo, en Colombia ni en Bogotá de revolución. Y cuando yo estaba ahí, decía, Ricardo, no digas revolución. Entonces, era increíble, no digas revolución, era increíble. O sea, ya pareciera que en la misma universidad, sea la Javeriana o por la propia Universidad Católica del Paraíso, otras universidades, entonces ya uno mismo se calla y habla emancipación, otra cosa, pero no decirlo. Uno mismo, como muy bien dices tú, David, es parte del juego, ya. Pero después, como tú dices también, aquí junto a Pamela contigo, pero Zizek que no pierde nada Slavoj Zizek, o sea, que está listo, Slavoj está formado, hace lo que quiere, va a libar lo mismo, les tengo cariño, Roberto, les tengo cariño a todos los viejetes, les tengo mucho cariño, soy amigo de ellos, pero ellos no quieren ni hablarlo y también lo niegan, no quieren, ¿y por qué lo hacen? Y ahí un poco lo que dice Pamela, mira, en Chile pasó algo, parece que es una revuelta, está pasando muchas cosas más, como tú mismo lo insinuaste también, David, pero los europeos siguen hablando de mayo 68, un rollo patatero, y Podemos sigue hablando de Pablo Iglesias, lo que pasó cuando llegaron al poder y llegaron al Parlamento Europeo, rollo patatero. Increíble, invisibilizado Latinoamérica, invisibilizado Chile, no aparece ni como caso de estudio. Estuvimos hace poco con Balibar en una cosa de un debate, no aparece Chile, o sea, ¿qué les pasa? O sea, hasta los grandes intelectuales, que uno sabe que son de izquierda, ya vale, pero no quieren hablar del término, también lo niegan, y aparentemente tenemos un fenómeno en América Latina muy atractivo, que son las revueltas de Chile, muy atractivo lo que está pasando, y también se invisibiliza las revueltas de Chile, se vuelve al caso de mayo 68, se vuelve al caso de la RAF en las cosas de Alemania, se vuelve a lo mismo, a lo más los procesos de Syriza y de Pablo Iglesias y de Podemos, y se acabó. ¿Cómo lo ven eso? O sea, realmente no quieren ver ni a Chile. Pamela, David. Y son amigos, son de los nuestros. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo lo ves tú, Pamela, David? Sí. ¿Partes tú, David, ahora o prefieres que parta yo? ¿Cómo? ¿Sí? Mira, yo creo que es bien interesante lo que tú planteas, Ricardo, en varios ejes. Mira, primero, esta como invisibilización de lo que no pasa en el centro. ¿Ya? Yo creo que ese es un tema clave, ¿ya? Obviamente que podemos leerlo de esta lectura centro-periferia, pero también yo creo que la crisis de este estado de bienestar que nosotros en América Latina nunca hemos vivido, ¿ya? Y que en Europa sigue estableciendo como un horizonte de vida y que quizá obviamente han tenido mejores condiciones, impiden que la crítica, esta es mi perspectiva, impiden que la crítica a la configuración del Estado moderno y en particular a la configuración del estado de bienestar moderno sea tan radical como en Chile. O sea, y América Latina. Ahí me puse demasiado localista, ¿ya? ¿Por qué? Porque a mí me sorprende muchísimo, yo siempre he trabajado temas vinculados a educación, como tú sabes. A mí me sorprende muchísimo que estos estados de bienestar, ¿ya? No tengan ninguna observación mayor en relación a la cantidad de jóvenes que se suicidan, ¿ya? Donde pareciera que toda esta sociedad de bienestar que se construye no es suficiente para los jóvenes. Entonces, pareciera que la respuesta es, lo tienes todo, por lo tanto, tú no te puedes quejar. Y si acontece algo como un suicidio, es un problema individual, no es un problema del sistema. Y todavía esa relación yo veo que está disociada. Ya parecía que es un problema de los jóvenes, pero no que hay un sistema que en verdad no permite una buena vida. En Chile hablamos hoy día de vida digna, pero como significante que aparece a partir de la revuelta. Pero a mí eso me parece un fenómeno muy interesante que también pasa en Japón, donde también tenemos sociedades
altamente tecnologizadas, también con modelos de vida o con ingresos per cápita mucho más grandes que los latinoamericanos, pero pareciera que la crítica se oblitera, como que no está. O sea, pareciera que todavía le quieren dar oportunidad al estado de bienestar. Y yo creo que nosotros en América Latina tenemos bastante claridad de que eso en verdad no contribuye y no va a contribuir, y ahí interesante que haya sacado a Benjamin al inicio, como tempranamente lo ve, no es la salida, y nuestra constante búsqueda en otra salida que yo creo que tiene que ver un poco con la potencia política latinoamericana que no tenemos que perder, y que justamente cuando esta estabilidad de lo político, y volvemos al tema de los conflictos, se ve como horizonte, deja de poner en valor que justamente este movimiento constante lo que muestra es que el conflicto está vivo y que tenemos que seguir buscando otras soluciones. Obviamente, este tipo de lectura no son las más favoritas de la política o del establishment político, porque obviamente implica una renovación constante. Antes que comenzáramos, estamos hablando muy, muy rápidamente un poco también de lo que había pasado en Chile y cómo habíamos caído en una postdictadura, porque propiamente no fue una democracia, una postdictadura que llegó a ser tan repetitiva que incluso eran los mismos presidentes, Bachelet, Piñera, y esos fueron nuestros últimos 16 años. Entonces, la posibilidad que hoy día se abre en Chile de pensar que es posible otra organización de Estado-Nación, y ahí voy a volver a engarzar con el tema del feminismo, preguntándonos, ¿qué le aporta el feminismo a la democracia? Es una apertura, una discusión, y ahí yo comparto con todo lo que hemos señalado, o sea, los tres, no va a finalizar la historia con eso, ni quiere decir que no va a tener crítica, pero es la posibilidad de aproximarnos a una vida colectiva, ¿ya? Y no solamente las instituciones de poder, una vida colectiva en mejores condiciones para todos y para todas y para todos. Bueno, David, ¿cómo lo ves tú? Bien. Sí. Bueno, empezando por lo primero que dijiste, Ricardo, en México no tenemos, hay que reconocerlo, el problema que a veces hay en otros países latinoamericanos con el concepto de revolución, porque aquí fue recuperado por el poder, como saben, el gobierno postrevolucionario estuvo dominado por el Partido Revolucionario Institucional, se institucionalizó la revolución y la palabra revolución adquirió más bien un carácter de simulación demagógica que despertó desconfianza en la población, una gran desconfianza comprensible. Desde luego, pero prohibición de hablar de revolución, pues no la ha habido verdaderamente porque los políticos nunca dejaron de hablar de revolución por acá. Pero tanto tú, Ricardo, como Pamela evocaron un punto muy importante que es los puntos ciegos que hay en el centro, si aceptamos esa topología muy cuestionable de centro y periferia. Y esto es algo que hay que considerar siempre cuando se piensa en la revolución. Pensemos, por ejemplo, que la revolución de octubre ocurrió en Rusia y no en el centro de Europa, donde se le esperaba. Y Rusia estaba en los márgenes, estaba en las periferias. Incluso las revoluciones liberales burguesas que a veces se insiste en situarlas en el centro, subestimando la importancia de las revoluciones que ocurrían en la periferia, no fueron un fenómeno central. Toda Latinoamérica estuvo atravesada por las revoluciones de independencia, que no solo fueron procesos independentistas, sino que también fueron revoluciones sociales en el seno de nuestros países. En México, por ejemplo, sí hubo una revolución que correspondería a la revolución con minúscula, revolución política en Marx, y no a una revolución social propiamente dicha, pero hubo también la revolución social, la de Vicente Guerrero, con su guerrilla en el sur de México, y hubo dos, la del mismo José María Morelos, desde aquí, de Morelia, que cumplían con muchas de las características de los procesos revolucionarios más radicales de años posteriores. Todo eso ha sido invisibilizado en el centro, donde monopolizan el significante de revolución. Incluso en la misma Europa, en los márgenes, los procesos nacionalistas de 1848 eran más vivos y eran más decisivos para la historia que lo que pudo haber ocurrido en ese mismo año en el centro. Pero no se quedan con la Revolución Francesa de 1789, la de 1830,
la gloriosa inglesa, incluso van a buscar la de 1650 en, Francia, en Inglaterra, para no pensar en todos los demás procesos revolucionarios que son demasiado marginales como para merecer atención. Y esto también es muy importante ahora, en la actualidad, por algo que ya constataba Lefebvre desde hace como 30, 40 años. Se preguntaba por qué ya no hay revoluciones en Europa hace 50 años. Lo decía, ¿por qué ya no hay revoluciones en Europa en este momento? Porque los agentes revolucionarios han sido expulsados al tercer mundo, a la periferia. Es decir, antes estaban en las afueras de París, podían bajar a levantar barricadas cada vez que sentían que los pocos derechos que les quedaban estaban siendo amenazados, pero ahora con la elevación del nivel de vida en Europa y con dinámicas de explotación internacional que nunca hay que olvidar, operando en el mundo, esa hemorragia de riqueza de los países llamados periféricos hacia el primer mundo, se puede mantener a los agentes revolucionarios a una sana distancia. Y además se les puede pedir permisos, visas, permisos de residencia que son muy difíciles de conseguir para poder entrar a Europa. La fortaleza europea que se siente evidentemente amenazada por estos que son los que tienen motivos más poderosos para hacer la revolución. No quiero decir que no los hay en Europa, también los hay en Europa, y son precisamente con mucha frecuencia o con más frecuencia que los propios europeos los inmigrantes, y lo hemos visto en las crisis de las banlieues en Francia, donde de nuevo vemos a esos suburbios, esos antiguos faubourgs del siglo XIX volver a amenazar al centro donde viven los franceses de souche, como dicen allá. Vuelven a sentirse amenazados por esa gente que viene de los suburbios, pero esos son inmigrantes y que siguen hablando de revolución y que siguen tomando en serio el término, como lo vemos ahora con el movimiento decolonial en Francia, que por más que sea calumniado, me atrevo a decir, por la izquierda, incluso la izquierda radical en Francia, yo siento que es uno de los movimientos más prometedores para el futuro y que tiene un discurso verdaderamente de ruptura con el establishment político e ideológico de la época. Y lo último que quiero decir para terminar, y que tiene que ver con lo que decía Pamela, en Latinoamérica tenemos lo que yo me atrevería a decir, una estructura de borde que nos permite estar atravesados de una manera bastante más viva que en otras regiones del mundo, atravesados por las contradicciones de este mundo. Y eso también estimula los movimientos revolucionarios. Mira, estamos completamente muy interesante. Gracias, Mercedes Sánchez, por todos tus temas que vas colocando como rápido. Gracias, Gloria Arcuchin, también por tus grandes comentarios, que yo los suscribo absolutamente. Ya, a la luz de la conversación de ustedes dos se me vienen varias cosas. Hay un tema que es casi filosófico por antonomasia, el tema del centro y la periferia. Dussel lo hace suyo ahora, pero es un tema absolutamente que viene de Heráclito, ¿ya? El centro. Aristóteles, cuando funda la ética y la política, ya habla del centro, y Heidegger le copia en la introducción a la metafísica el mismo texto, el centro de Alemania, y siempre en un centro siempre tiene tenazas que la atenazan y la quieren destruir. Entonces, Heidegger lo que hacía en plena pre-guerra, Segunda Guerra Mundial, era repetir a Aristóteles para decir lo mismo: salvemos el centro de las tenazas polares. Lo totalitario capitalista estadounidense, anglosajón, decía Heidegger, y lo totalitario horrible hegeliano marxista soviético, porque nuestro centro es nuestro centro, son los bárbaros. Algo pasa con el maldito centro, que hay que incluso señor, yo me encanta Europa, tengo tantos amigos Europa, todo, pero no se preocupen. Algo pasa, incluso hay que ayudar a los europeos, incluso ahora con toda la guerra de Ucrania. Dejen de ser centro, les va a ir muy bien si dejan de ser centro. Y no quieren hegemonizar nada, necesitan un paraguas o OTAN que lo salven, dejen de ser centro, porque como dice Nietzsche, el centro está en todas partes. Cuando uno se ve que el centro está en todas partes, lo que dice Pamela, lo que dice David, es genial. Periféricos somos todos, diferenciales somos todos estamos en procesos estamos todos transitando y empieza a parecer algo muy entretenido, pero es una cosa casi filosófico, político, radical. Dejemos el maldito centro. Y por eso las redes sociales, hacerlas trabajar para nosotros, ¿verdad? Lo virtual. Y aquí viene una conversa para los dos. Lo hablamos hoy día en la tarde con la Rita Segato, donde estaba la Pamela. Yo creo que lo único sujeto revolucionario, David y Pamela, es, por un lado, el
feminismo en sentido amplio, LGTB, bueno, siempre cambia la sigla, Q, I, A, es eso, y todos, poner a todos los pueblos nativos, los diferenciales, incluso en el propio Europa, como dice David, he tenido la suerte de vivir en Europa, en el propio Europa está lleno de diferenciales revoltosos, o sea, cambiando el sistema. Catalanes, españoles, parisinos, vareses, napolitanos, hechos trizas con el sistema, no soportan ni el municipio, ya ni lo soportan, y eso es verdad, pues pareciera que hay algo en la diversidad sexual o en el feminismo, en los diferenciales, que realmente es como un sujeto que no quiere, se mantiene vivo, en movimiento, y no quiere esta cosa como de tipo kantiana, mortuoria, el centro radical que me quiere hegemonizar, castrar, eso ya no. Y el otro sujeto revolucionario pareciera que fueran los migrantes. No, piensen en Venezuela, en los sirios, los afganos, los palestinos, mi abuelo es palestino, los palestinos, ahora los ucranianos, el migrante, bueno, parece que el migrante, todos somos migrantes, refugiados, desplazados, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones... El migrar, simplemente da lo mismo, incluso que el tipo sea de derecha, que de izquierda, conservador, da lo mismo, simplemente migrar rompe el Estado-Nación. Y la diversidad sexual rompe el yo. Pareciera que el centro se juntan esos conceptos malditos de la Europa, que es yo y Estado-Nación, y con yo y Estado-Nación, eso, ¿cómo se rompe? ¿Cómo se rompe esa identidad? Diversidades, se rompe migrando, moviéndonos. Y ahí pasa algo, bueno, no tenemos certeza, pero yo creo que ahí se juega mucho, David y Pamela. O sea, que el sujeto revolucionario sea este migrante, que el sujeto revolucionario sean estos diversos, y estos dos juegos céntricos del yo y el Estado-Nación tienen que caer. Y después vamos a hablar del caso de Ucrania. Algo pasa interesante, que ahí algo pasa que, pues, señores, saquemos los centros, porque los centros tienen juegos horribles. David lo ha puesto varias veces en su posteo. Ciudadanos de primera y de segunda, los afganos no son migrantes válidos, pero sí son migrantes válidos los ucranianos. Es puro juego político, mediático, horroroso. Hasta Chomsky tiene razón, puro cosas ridículas que se dice, porque es puro juego descéntrico, hegemónico, que ya no se soporta más. Y por eso el sujeto revolucionario es más listo que esos sujetos revolucionarios. David, Pamela, ¿cómo lo ven ustedes? David, vamos contigo. Sí, ahora me toca. Dos comentarios con respecto a lo que dices, Ricardo. En primer lugar, el centro se asocia con la idea de algo que es idéntico a sí mismo, que no está desplazado con respecto a sí mismo y que desde su perspectiva se prolonga hasta donde llegue el horizonte. Esto es importante para la idea de revolución. Había hablado al principio de Esparta y las revueltas en Esparta, donde una de las reivindicaciones de esas revoluciones era la de que los ilotas querían ser iguales a los homoi, iguales a los iguales, como lo dijo uno de los revueltos. Y los migrantes pues van a Europa para ser iguales a los iguales, porque hay esa ficción del centro donde todos son iguales y no hay lugar para desigualdad. En parte hay algo de verdad en esa ficción, porque la desigualdad fue expulsada más allá de las fronteras de Europa, una desigualdad fundamental económica, pero en parte también es una ficción ideológica por todo lo que dijiste, porque todas las sociedades europeas están atravesadas también por esas diferencias, que tratan de ser disimuladas, borradas, más que disimuladas, porque no quedan atrás, por una lógica de consenso en la que se disuelve la democracia hasta convertirse en una forma de totalitarismo, que eso es muy importante y lo hemos visto ahora en la guerra de Ucrania. Se confunde la democracia con el consenso, cuando el consenso y el consenso absoluto impuesto por los medios es lo más contrario a un espíritu democrático. Y lo otro que dices del centro me hace pensar en Lacan irresistiblemente y en su concepto de revolución, porque como tú dijiste muy bien al principio, no es que Lacan repudiara la revolución, como ahora creen muchos lacanianos, y no es que defendiera el concepto de subversión contra el de revolución y descartara el de revolución y se lo dejara a los marxistas. No, él tenía su propio concepto de revolución. Desde muy pronto veía revoluciones en el proceso analítico, de hecho, revoluciones múltiples, sucesivas, y posteriormente opuso su revolución a otra. ¿A cuál se opuso? La revolución a la que se opuso es la revolución que giraba en torno a un centro y que volvía al punto de partida, que era la revolución copernicana, que correspondía a una lógica
de esferas. Esto es muy, muy importante. Hay una concepción astronómica de las esferas y también a un movimiento rotatorio, como cuando hablamos de un motor y decimos tantas revoluciones por minuto, donde siempre regresamos al punto del que partimos. Pero él defendía otra revolución. Contra Copérnico defendía a Kepler, contra el círculo de Copérnico y la esfera de Copérnico defendía la elipse de Kepler, donde no hay solo un centro, sino que hay un centro y algo que desestabiliza el poder de ese centro, que es el foco vacío de la elipse. ¿A qué corresponde ese foco vacío? Y corresponde, aquí está hablando, está pensando Kepler en la trayectoria de los planetas, a aquella abstracción matemática que puede representarse como un centro y que aparece en algún lugar en el plano de la trayectoria, desestabilizando el centro, porque el propio peso del planeta tiene su impulso que lo hace ir más allá, salirse del círculo, no solo obedecer al centro, sino seguir adelante y describir una elipse que puede ser hasta el infinito. Todo dependerá de cuál sea el peso del planeta relativamente al centro. Platón va a asociar el centro con el significante amo explícitamente y va a asociar ese foco vacío con el objeto causa de deseo. El estar en una lógica del centro es estar también en una lógica donde las revoluciones vuelven a su punto de partida, pues no son revoluciones circulares o esféricas y no asféricas, con un interior diferente del exterior. No es casualidad que esta representación de la revolución haya predominado en el pensamiento eurocéntrico, que también deja de ver esa posibilidad, como decía Lacan, de abrir el círculo de la revolución. Porque no hay que olvidar también que Lacan dijo que el servicio que el psicoanálisis podía dar a la historia y a los movimientos políticos transformadores, de los únicos hombres de verdad que eran los revolucionarios, como él mismo dijo, además de otros. La única manera de abrir ese círculo, y es algo en lo que podía ayudar el psicoanálisis, era la dimensión del deseo. La dimensión del deseo, relacionada con ese foco invisible, oscuro, de vacío del foco del deseo, que nos hace no volver al punto de partida, sino seguir adelante. Y en lugar de un círculo tenemos una elipse, pero tenemos también la espiral de la que hablaba Lenin, donde sí volvemos de algún modo al punto de partida, pero nos desplazamos. Porque eso siempre han hecho las revoluciones. No hay que creer que las revoluciones volvían al punto de partida, si no, pues estaríamos en el punto de partida. Si estamos donde estamos y no donde estábamos hace siglos, es porque había elipses. Sí, se reconstituía el poder del amo, como nos dice Lacan, pero ya era un amo diferente, ya estábamos en otro lugar. Hay desplazamiento, hay eso que nos hace estarnos desplazando en la historia. Y eso es porque hay deseo, y la historia no termina porque hay deseo, y mientras haya deseo, no hay fin de la historia ni fin de las revoluciones. Sí, lo comparto. Genial, David, tu interpretación. Pamela, ¿cómo lo ves tú, este centro y estos sujetos revolucionarios? Mira, hay dos cosas que me gustaría como marcar, que van en dos ámbitos. Obviamente tenemos, y en filosofía ha estado instalado desde hace ya bastante tiempo, lo que es la crítica a la modernidad. Y obviamente la modernidad habla desde un centro, ¿ya? Y este centro además es colonial y patriarcal. También, como hoy día te marcaba ahí también Rita Segato con fuerza en la conversación que tuvimos en la tarde. Y que yo creo que esos son elementos que estarían bastante claros, ¿ya? Y bastante claros también de cómo los podemos llegar a subvertir, porque pareciera que no lograron establecer condiciones de vida para todos, pensando en que para qué queremos lo político, ¿ya? No es simplemente institución política. Yo siempre trato de señalar que la democracia como modelo de gobierno no puede ser la única forma de entender la democracia, porque eso es bastante cerrado. Hoy día tenemos que entrar a una democracia relacional, que se dé en la vida cotidiana, y eso es parte de las discusiones que distintas feministas han tenido a lo largo del tiempo. Otro elemento es el tema del trans, ¿ya? Que a mí me parece muy interesante porque en particular desde la filosofía política y sobre todo desde la modernidad hemos hablado del individuo como para hablar del sujeto político. Y hay bastantes teorías que hablan del trans individual, teorías contemporáneas, ¿ya? Y precisamente este prefijo de trans, ¿a qué apuntaría? ¿Ya? Pensando en la crítica a la modernidad. Primero, a cuestionar obviamente el yo y el yo solipsista de la modernidad, clausurado sobre sí mismo. Pareciera donde esta intimidad del individuo, del sujeto, clausura su vínculo con el otro.
Y ahí voy a volver al tema del feminismo solo por un tema de un ejemplo muy particular y muy sentido, ¿ya? Que me tocó vivir, ¿ya? El 2018 hubo, yo diría que una pre-revuelta en Chile, que tiene que ver con el Mayo Feminista, donde todas las universidades entraron en toma, básicamente por el acoso sexual que vivían las jóvenes, pero eso no quedó ahí, pasó a otro punto, y donde empezaron a haber tomas feministas en las escuelas. Y hubo que empezar a pensar un poco qué había detrás de este significante de feminismo y de qué estamos hablando. Y lo primero que aparece, yo diría como un elemento muy interesante en estas conversaciones que tuvimos con las estudiantes y entre estudiantes, es que por primera vez muchas de ellas dejaron de entender que lo que les pasaba a ellas por dónde vivían, cómo se llamaban, cómo se vestían, y empezaron a entender que lo que les pasaba por ser mujeres. ¿Y qué hay ahí? La constitución de un sujeto colectivo. Apareció la primera ruptura de este sujeto individual clausurado sobre sí mismo, que muchas veces se puede incluso entender como víctima frente a esta lectura de lo social en la que estábamos hablando, y empieza a entender que no es que me pase a mí, nos pasa a todas y nos pasa por ser mujeres. Entonces, ¿a qué voy? En esta construcción del trans individual, es precisamente esta ruptura de la intimidad del sujeto clausurado sobre sí mismo y es la posibilidad de transitar hacia la construcción de un sujeto colectivo. Y no es lo uno o lo otro, porque tampoco es binario. Y ahí voy a traer una lectura de María Zambrano, que es de los años 30, que tiene que ver todo lo binario va a terminar siendo una expresión de fascismo. Entonces, ¿por qué es importante recuperar la teoría trans hoy día, como el trans individual? Porque la posibilidad de pensarnos desde lo múltiple y ya no desde la unidad. Y eso también es un problema filosófico muy importante y que también ha primado lo uno por sobre lo múltiple en la historia de la filosofía. Esto, obviamente yo no lo estoy descubriendo, lo dijo Deleuze, lo partió diciendo Heráclito, ¿ya? Entonces, en lo múltiple y en esta posibilidad también de nosotros vivirnos desde lo múltiple, yo creo que está la posibilidad de este trans, ¿ya? Y esta capacidad del trans de romper la subjetividad moderna como forma de entender al individuo. Entonces, a mí me gusta mucho esa categoría del trans individual y lo que le podemos sacar filosóficamente, en particular para la filosofía política, en tanto construcción de subjetividad colectiva. Y no como un fin, sino como posibilidad de movimiento, ¿ya? Porque tampoco voy a perder podríamos decir, mis contornos, es simplemente que son difusos y va a perder el momento. Y es la posibilidad también de cuando estoy en una marcha o en una movilización, soy parte de un todo, pero después me voy a mi casa sola. Entonces, ese movimiento de que no somos una suma de individualidades, y el trans lo expresa y lo muestra y me permite vivirlo en este trans individual. Mira, es interesante lo que está diciendo Pamela, gracias. Mira, se pasa volando el tiempo. Gracias. Mira, claro, una de las construcciones, hay datos empíricos que es real y también construcción, lo está diciendo también Gloria. Lo que se dice también es que siempre la revolución trae como muerte, dolor, cosas así, el dolor. La idea y ante el dolor, bueno, la gente no quiere, a lo mejor lo que le pasa a Gigi es que no quiere llenarse de dolor en Eslovenia, no quiere cambiar el centro europeo, eres un pensador eurocéntrico, odia a Putin más que a Trump, y no quiere, entonces quiere resguardarse en un cierto bienestar y va a estar más seguro, entonces, porque ya no quiere la escuela de Frankfurt con Hornet, no le gusta la ciencia lógica de Hegel porque la encuentra revolucionaria, complicada, y ya sufrieron mucho. En Alemania ya estuvo Auschwitz y se prohibía la ciencia lógica de Hegel y pura tener reconocimiento y un Hegel pasado edulcorado por la filosofía del espíritu y la filosofía del derecho. Entonces hay grandes escuelas de pensamiento, en París 8, algo de la escuela de Essex, algo de la escuela de Frankfurt, algo de la escuela eslovena también, muchas escuelas pareciera que ante el terror, ante el dolor, ante el hambre, no, mantengámonos así, vamos, y hacemos como teoría, vendemos libros, trabajamos, pero en realidad que se mantenga una cosa así,
con un pueblo no activo. Entonces hay un tema como muy fuerte que es el dolor. Entonces el dolor. Ahí está mi lado nichano que dice, bueno, si el dolor nos constituye el dolor y vivimos en el dolor, somos finitos, somos mortales, además no hay ningún sentido ni por sí mismo. Entonces pareciera que la verdad de Nietzsche es muy fuerte y nos queremos escucharla y queremos reconstruirnos de alguna forma y nos vendemos en el laberinto del capitalismo, sabiendo que no es así, pero en realidad no quiero más dolor en Europa, mucha guerra, más dolor en América Latina, con todo lo que pasa, todo lo que pasa en el mundo oriental. Entonces, y se venden estos ejes también de malo y bueno, y hay como una construcción ahí, pero hay dolor. Entonces, en temas del dolor, pero pareciera que una revolución, como estamos, con el ejemplo de la Pamela, con lo que ha dicho David, no es simplemente pasar hambre o ser torturado o ser carne de cañón o estar que te llegue la primera línea de la represión de Chile, de los jóvenes chilenos contra Piñera. No es solamente la primera línea, no es solamente el Joker, no es solamente la tortura, ya estamos en el siglo XXI, o sea, hay múltiples formas también. O sea, la revolución, o sea, pareciera que como si el deseo se pasa por el goce, parecía que están condenados todos los procesos revolucionarios porque nadie quiere pasarla mal. O sea, obviamente nadie quiere pasar hambre o que te torturen o que te lleven a una casa y que te golpeen o tener que huir de tu casa y perderlo todo. Entonces hay algo también muy fuerte con el goce y también con el deseo. Hay algo muy fuerte ahí que aparentemente, si fuera así, no hay nunca más una revolución. Y como muy bien dijo David, pero estamos llenos de revoluciones y igual acontece, igual estamos descentrados, igual estamos abiertos y la incertidumbre nos constituye y el hoyo perforativo de la propia estructura material animal nos perfora, la maldita libertad, gracias, nos perfora absolutamente y no hay nada que hacer. Entonces, ¿cómo podemos estar a la altura de los tiempos con un nuevo sujeto? Pareciera que la trampa es el yo, los colectivos son distintos, las lógicas de no todos son fundamentales. Es posible lógicas de no todo, lógicas de colectivo, de diferenciales, de plurifeministas, que empiezan a emerger, ocurre en la crisis actual mundial, que empiezan a emerger o es un sueño de nosotros, o es posible que vaya a pasar. Yo a veces pienso que en América Latina va pasando algo así. Muy distinto a lo que pasa en Europa y muy distinto a lo que pasa en otras partes. ¿Cómo lo ven ustedes, David, Pamela? ¿Otra vez yo? Oh, sí. Wow. Perdón, una moto está pasando. Bueno, empiezo por algo que dijiste, Ricardo, que me parece muy importante. La intelectualidad europea se muestra hasta cierto punto refractaria a aceptar todo eso que pueda implicar dolor para ella. Y esto estoy de acuerdo contigo en que puede asociarse también con el rechazo del concepto de revolución y de muchos otros. Ahora, con la guerra de Ucrania, he sentido, es algo que pensaba hace unos 2-3 días, que una de las razones por las cuales la vida de alguien de Ucrania puede valer más que la de alguien de África o de Palestina para los europeos, y que puede ocupar, objetivamente hablando, más espacio en los medios, un espacio que tiene su valor económico y que delata el valor que tienen unas y otras vidas en el mercado mundial de la carne humana. Si hay esta diferencia, tiene que ver también porque el espacio europeo, el espacio del primer mundo, el espacio de Schengen en Europa, no está cerrado solo a los inmigrantes, sino también a muchas ideas, a muchas sensaciones, experiencias a las que no se les da visa de entrada a Europa. Molestan, perturban, intimidan tanto como intimidan los extranjeros. Lo hemos visto. Entendidos como aquellos que vienen de otras latitudes y de otros continentes. Lo hemos visto en el trato diferencial que se les da a la entrada a Polonia y a otros lugares, a los inmigrantes de Ucrania y a los ucranianos de raza pura, podríamos decir. Es algo escandaloso y sobre lo que no se ha insistido lo suficiente. Y pienso que esto se asocia también con lo que decía Pamela, porque Dussel ya había constatado que la fortaleza occidental tiene la misma estructura que el yo y que el cogito cartesiano del pienso luego existo se asocia con un cogito de conquista del yo y se asocia también con un punto de vista exterior a cualquier punto de vista, como la obris del punto cero y la arrogancia asociada con eso, con lo que se pensará posteriormente el pensamiento de colonial. Esa fortaleza
del yo con sus defensas bien activadas estoy pensando en el concepto psicoanalítico de defensa, pues se asocia con la estructura de Europa en la historia contemporánea y en la historia anterior también. Y es una resistencia a las migraciones a las que tú te referiste, Ricardo, y a lo transindividual, ese término tan hermoso de Simondon que va a heredar al pensamiento francés, Althusser y a Lacan, en direcciones diferentes, y que nos sirve para pensar al sujeto. Y esto nos lleva también al concepto de revolución, porque la revolución, cuando entendida como una transformación radical que logra derrocar un poder para instaurar otro, pues sigue existiendo en el espacio del primer mundo, pero se ve relegada a la psicoterapia, al coaching, a la psicología barata. Finalmente se trata de, como decía Deleuze, de revoluciones a pequeña escala en el sujeto. Cambiarlo todo en el sujeto para no cambiar nada en la sociedad. Porque y cuando estoy hablando del sujeto individual, no del sujeto transindividual, desde luego. Se trata de un mecanismo de conjura de la posibilidad de revoluciones a gran escala en la sociedad, revoluciones que éxtimas, porque algo que sabemos bien en el marxismo desde hace tiempo es que incluso para cambiar algo en el individuo tenemos que cambiar algo en la sociedad. Es decir, obvio, contra la idea claro. que el cambio comienza por uno mismo, lo que sabemos quienes militamos en movimientos sociales es que no, que el movimiento, que el cambio, la transformación empieza por una transformación social, por una revolución a gran escala. Entonces, esas pequeñas revoluciones a pequeña escala, psicoterapéuticas, de transformación personal, que han usurpado el lugar de la revolución en el primer mundo, en realidad impiden incluso que algo en el yo se transforme, porque después de todo, como bien lo sabían Marx y Engels y lo expresan en el tercer capítulo de la ideología alemana, en su crítica a Stirner, pues el yo no es más que una individualización de lo social, y por tanto, si en lo social no cambia nada, pues tampoco en el yo puede cambiar nada. Europa ha defendido ese yo y esa versión social de ese yo que es la fortaleza europea actualmente a través de diferentes mecanismos de defensa, migratorios y neuróticos y otros, como una vía de impedimento de cualquier transformación profunda, insisto, de la subjetividad entendida en términos transindividuales, como lo dijo Pamela. Y bueno, solo quiero recordar algo para terminar. Estoy de acuerdo en insistir en la singularidad del sujeto, en la diferencia absoluta del individuo, el considerar que el individuo, o más bien que el considerar que el sujeto no puede confinarse a la esfera individual, sino que es un ser transindividual, nos hace pasar por alto la singularidad, sino todo lo contrario, algo que nos ha mostrado muy bien Jorge Alemán a partir de Lacan, es que la diferencia absoluta del sujeto, su singularidad irreductible, requiere de relaciones igualitarias. Si somos iguales es porque somos inconmensurables, porque cada uno de nosotros es irreductiblemente singular o absolutamente diferente de todos los demás. Y eso es también importante porque las revoluciones, como bien lo veía ya Aristóteles en el 8º libro de su Política, siempre han sido por la igualdad, o han sido predominantemente por la igualdad y contra la desigualdad. Y defender la igualdad es también defender la singularidad, pero defender la singularidad no es defender la fortaleza individual del sujeto, sino todo lo contrario, es abrir al sujeto a todo aquello que le permite distinguirse de los demás. Esto es algo que se entendió también muy bien, Hannah Arendt lo entendió y diferentes teóricos de la sociedad de masas como Kornhauser, que las sociedades donde hay más vínculos colectivos entre las personas son curiosamente las que permiten una mayor singularización de las personas, claro. Mientras que la masificación se asocia con regímenes individualistas, curiosamente, donde somos como granos de arena del mar, porque no hay estructuras culturales, vínculos que nos permiten distinguirnos a unos de otros. Es decir, insistir en lo transindividual es insistir también en la singularidad de cada uno. Lo que se ha perdido en la sociedad neoliberal son muchos de esos vínculos que nos permitían ser a cada uno de nosotros completamente diferentes de los demás. La Rosa de Luxemburgo decía eso, ¿verdad? Libres, diferentes, iguales sociales. La Rosa de Luxemburgo era genial. Pamela, ¿cómo lo ves tú?
Mira, me voy a tomar de tu pregunta en relación con el tema del dolor, ¿ya? Mm, O sea, el problema es que tenemos miedo al dolor mm, y el miedo es la afección política por antonomasia, yo diría. El manejo del miedo y el miedo en el individuo, el miedo de los colectivos, es la forma en cómo trabaja el poder, ¿ya? Y el poder político, y en particular el poder político que quiere mantener a los súbditos, para usar categorías clásicas, sometidos. Entonces, hay un tema en la afectividad que pasa por lo individual y lo colectivo que es vital. Perder el miedo es necesario para que haya revolución. ¿Cómo se pierde el miedo? Cuando esto estaba en Chile así, de una forma, yo diría, como explícita, no había que hacer un análisis de nada, así, porque estamos indignados, porque ya no se soporta vivir. O sea, la posibilidad de vivir en una sociedad neoliberal, de una ortodoxia neoliberal como la chilena, ya no permitía la vida. Nuestro nivel de deuda concreta, deuda que incluso se cruza con la teología política, porque no pagar las deudas me genera un problema moral, el ser sí, moroso. sí, sí. Entonces, ese elemento, cuando ya perdimos el miedo, o sea, y es que ya no puedo pagar, es que ya no puedo vivir con este sueldo, generó esa posibilidad de romper con el miedo. Es decir, en verdad lo perdimos todo, que hasta perdimos el miedo, que eso era como otro eslogan. Pero el miedo ha sido trabajado por distintos autores en filosofía política, como la forma en cómo yo puedo manejar las poblaciones, manejar los grupos, por lo tanto, perder el miedo. Entonces, yo creo que ese elemento, que ya tiene una condición afectiva en lo humano, es que permite pasar de una política negativa, donde me pienso desde el sometimiento, a una política afirmativa, donde me pienso la posibilidad de que es posible cambiarlo todo. Ya hemos conversado hoy que cuando queremos cambiar todo no quiere decir que vaya a resultar, pero es básicamente el orden que se ha establecido es un orden que no me permite vivir. Buscamos otro y vamos a seguir buscando otro. Y obviamente, y aquí me voy a meter a un tema que es súper complejo, que no vamos obviamente quizá a tener la oportunidad de desarrollar en el programa de hoy día, pero para los siguientes invitados, Ricardo, que es el tema de la violencia. O Sí, sea, sí. pareciera que eh, queremos como cambiar todo, pero que no haya violencia, Mm, pensando en que la violencia también es constitutiva, no solamente de lo político, sino también de lo humano. Sí, es difícil confrontarse a personas que piensan completamente distinto a ti o que te violentan. Por lo mm, tanto, cómo nosotros pensamos la violencia, cómo pensamos el miedo, es la posibilidad de subvertirlos. Y eso pasa desde el individuo hasta el colectivo. Y es cuando el colectivo pierde el miedo, es la posibilidad de esta transformación. Si nosotros pensamos cuantitativamente la pelea entre Ucrania, o la guerra, perdón, no la pelea, la guerra entre Ucrania y Rusia, Ucrania no tiene ninguna posibilidad en relación a lo que puede ser el armamento militar, si lo pensamos como países independientes. Por lo tanto, ¿por qué los ucranianos van a resistir si van a perder desde esta lectura cuantitativa? Porque perdieron el miedo. Y cuando uno pierde el miedo, también se expanden las fronteras. Y este centro también se puede movilizar. Entonces, es lo que nos dijeron toda la vida en el Cono Sur. No, no es posible que el mundo indígena pueda en verdad ser mm. parte. Y hoy día tenemos sociedades plurinacionales y estados plurinacionales, que es una potencia política que estaba ahí y que llegó un minuto y dijo, no más. Entonces, la posibilidad de que la afección que nos acontece a todos y que es tan individual y que es tan diferencial de un poco de lo que hemos estado hablando y que ya no es racional, porque obviamente el contrincante es más poderoso, tiene los medios, lo tiene todo. Piensa lo que pasa en Chile, lo tiene todo la derecha. Tiene los medios de producción, tiene los medios de comunicación, tiene incluso una línea directa con quienes estaban vinculados a las Fuerzas Armadas. ¿Para qué pelear si pareciera que vamos a perder? Entonces, ese elemento de afectividad que ya no pasa por lo racional y que también es darle otra, como podríamos decir, bofetada a la construcción de la modernidad, donde Mm. pareciera que lo racional es lo que nos dirige,
también esta posibilidad de subversión. Y por eso también son tan importantes los afectos. Y cómo los afectos pueden ser revolucionarios de lo que es nuestras relaciones cotidianas. Entonces, no hay que, podríamos decir, como despreciar la afectividad, porque ahí está la posibilidad de romper con el miedo, que ha sido la forma en cómo nos han manejado, ya, para decirlo de una forma muy, muy sencilla. Eso es Maquiavelo, eso es Hobbes, que lo han declarado, lo han leído también de distintas formas, y que hoy también nos permite pensar cómo es vivir sin miedo. ¿Ya? Y obviamente hoy día tenemos sociedades que vivimos constantemente con miedo. Y sobre todo a perder la propiedad, que es la cosa más extraña que me genera así como, me cuesta comprender cómo tenemos tanto miedo a perder la propiedad, como si tuviésemos algo asegurado. Y no hay nada que perder. Nada que perder. Como dice el mismo Marx, ¿verdad? Mira, ya se nos pasa hablando el tiempo, me da una pena, podríamos hacer uno de 3 horas, de 4 horas conversando con los amigos. Mira, cuando uno ve esta película horrible, pero que tuvo tanto éxito, pero que no pasa nada, como Don't Look Up de McKay, es interesante, pareciera que yo junto a Lukács con G. Debord, con Mark Fisher y Slavoj Žižek, ya, y con eso hago el libreto. Entonces, claro, ahí está la cosificación, la sociedad del espectáculo, la estructura ideológica, la aceleración. Y sale una película muy simpática, muy entretenida, que tú la ves, es increíble cómo es el estadounidense, increíble cómo son ciertas sociedades europeas, increíble cómo es el chileno, increíble, se va a destruir todo, la finitud, la cancelación de lo humano, la cancelación de todo, así como La Fontría, pero más entretenido con Lukács, con Adorno, con Mark Fisher y con Žižek, y no pasa absolutamente nada. Y la misma película es producto de eso, es entretenida y no pasa nada con la película. Entonces la misma película es como coherente consigo misma. Te muestra cómo funciona Lukács, G. Debord, Mark Fisher y Žižek, y la misma película pasó a la historia y nadie habla de la película. Entonces, de repente hay una cierta teoría de pensamiento. Hoy, por si acaso, me encanta Lukács, y por si acaso me encanta Debord, y ciertas cosas de Gigi me gustan, y me encanta Mark Fisher, ciertas cosas de Fisher, sobre todo las cosas más de Guardian, las cosas más viejas de Fisher me gustan mucho más. Pero Fisher es como un Gigi más simple, más simple. Bueno, pero en realidad, independientemente que sean geniales, lo que hay una despotenciación del humano, despotenciación de la violencia, despotenciación del cuerpo, despotenciación de la finitud, de la mortal. Al final es raro. El mismo fenómeno del pensamiento o los medios culturales no sirven para nada. Y ahí pienso lo que dice David. Parece que la revolución pasa por las calles, empieza como por afuera, paso hambre, injusticia, me agarran para huevo todos los días, no me saludan, no solamente algo económico, aparte de lo económico. Parece que hay una cosa que yo no aguanto más que la indiferencia, el maltrato de todo, ahora que estoy con la Rita, el Estado violador, ya no aguanta más que el Estado te sodomice, y el Estado tiene múltiples formas de manifestarse, y ese abuso ya no se aguanta más. Pero pareciera, de aquí viene la pregunta como cabrona, pareciera que las grandes teorías también son como impotentes, muestran y son parte del propio juego de la mercancía. Pero de repente el feminismo, David, habla de lo poliamor, habla de lo queer, habla de una cosa de los cuerpos, el acoplamiento de los cuerpos, una cosa increíble pasa con ciertos psicoanálisis del último Lacan, con algo de Melanie Klein, con algo de Winnicott, con algo de Nico Reiter, y empieza a aparecer otro análisis, otro feminismo, una teoría crítica distinta, algo en las calles, oye, y pareciera que hay aire fresco, o sea, parece que se puede pensar en estas formas distintas que todo apunta al centro, al yo, al Estado-Nación, a romperlo, desestabilizarlo y mostrar ese carácter animal propio del humano, no como algo negativo que hay que cancelar y reconstruir. No solamente en la propia clasificación, materialidad, en la propia ideología, materialidad, en la propia aceleración, materialidad, en la propia sociedad del espectáculo, materialidad. Entonces pareciera que algo de eso también se está mostrando en la nueva forma como el feminismo, cierta teoría crítica, cierto psicoanálisis, ciertos estudios culturales actuales. ¿Cómo lo ven todos ustedes eso, David, Pamela? ¿Hablo? Sí, empiezo por la pregunta que haces, Ricardo, sobre la impotencia de la teoría. En realidad las teorías son impotentes, tomadas por sí mismas y por sí solas. Yo pienso que solo pueden salir de esa impotencia
cuando se vinculan con movimientos de pensamiento y de sentimiento, de afecto también, por reconocer lo que decía Pamela hace un momento. Ya que hacías referencia hace un momento también a Rosa Luxemburgo, una de las ideas más importantes que Rosa Luxemburgo va a heredar al marxismo occidental y que encuentra uno de sus mejores desarrollos en Lukács es, partiendo de un repudio a los maestros de escuela, a los que ya se refería Marx, que quieren decirle a los movimientos por dónde tienen que ir y que van a revestir la forma de las vanguardias revolucionarias en el marxismo. Hoy en día tenemos un muy buen ejemplo en Slavoj Žižek, que nos puede gustar mucho, pero que no deja de sentirse tentado a desempeñar ese papel de vanguardia revolucionaria, de líder, diciéndole al movimiento lo que tiene que hacer e incluso diciéndole que no se mueva, porque primero hay que pensar y luego hay que moverse. Es decir, y dice en qué momento debemos movernos y hacer la revolución. Bueno, contra ese intelectual que está desvinculado de las luchas sociales y que no hace sino poner en evidencia la impotencia de la teoría a cada momento, Rosa Luxemburgo va a invitarnos a desarrollar el pensamiento de otra manera, pensando al unísono, de manera transindividual, como decía Pamela, colectiva, porque la única forma, como decía Lukács, de salir de una conciencia puramente contemplativa, que es siempre idealista, es pensando colectivamente. Porque las ideas de un individuo no dejan de ser contemplativas porque un individuo no puede cambiar el mundo. Necesitan ser las ideas de un grupo para que vayan más allá de ese lado contemplativo, idealista, espiritualista, y se conviertan en un pensamiento efectivo, potente y transformador para la sociedad. Sin contar con que la praxis es una manera de explorar las entrañas de la sociedad, porque si nos quedamos especulando en nuestros cubículos de investigadores, de académicos, siempre estamos viendo desde fuera los procesos sociales, siempre estamos viendo la superficie de esos procesos, tan solo podemos conocerlos a profundidad a través de la práctica y colectivamente. El verdadero materialismo, y eso lo supieron muy bien Rosa Luxemburgo y Lukács, es siempre colectivo. Si nuestras ideas empiezan a disociarse de los movimientos que están transformando la sociedad en la época que vivimos, de los movimientos revolucionarios en el sentido estricto del término, pues entonces nos estamos condenando a la impotencia. Y si nos conectamos con los movimientos, tenemos que superar ese tabú de la violencia al que hacían referencia hace un momento. Quizá uno de los que mejor ha condenado ese tabú de la violencia es Lenin en Estado y Revolución, cuando comprende la revolución precisamente como un movimiento que reconoce que no puede sino con violencia transformar el mundo. Violencia no solo real, física, sino también una violencia simbólica. Ese tabú de la violencia forma parte del pensamiento único actualmente. Basta que se use la violencia para que sea condenado un movimiento, pero evidentemente no se condena al Estado por el monopolio legítimo de la violencia y tampoco se habla de la violencia estructural que está generalmente en el origen de todas las violencias directas que se están efectuando en las calles. Y es bueno que hayas hecho referencia a esa película, porque una de las mejores evidencias de esa violencia estructural, pues es el fin del mundo que estamos viviendo. Sí, absolutamente. El fin del mundo. Preferimos verlo en películas para no ver el alrededor de nosotros. Desde 1970 hasta ahora, acabamos ya con la mitad de poblaciones animales del planeta, no de especies, sino de poblaciones. Es decir, acabamos con la mitad de la vida del planeta. Como ahora va más rápido la destrucción generalizada, nos quedan 30 años para destruir la otra mitad. Es decir, estamos en un fin del mundo que sirve sobre todo a ese crecimiento vertiginoso de la producción que solo beneficia al 1% de la humanidad por sobre los demás deudores de ese 1% que los domina política y económicamente. Disociarse de los movimientos colectivos revolucionarios de nuestra época es tener miedo, es adoptar ese tabú de la violencia al que hicieron referencia. Entonces, yo pienso que lo primero que necesitamos los intelectuales es perder el miedo. Estoy de acuerdo con lo que decía hace un momento Pamela. Quiero conectar esta idea para terminar con dos ideas. Primero, con una que ya Ricardo se me adelantó, la concepción del proletario como aquel
que en la sociedad capitalista no tiene nada que perder sino sus cadenas. Y es eso lo que le permite participar en la revolución, incluso poner en riesgo su vida al hacerlo. Y quiero evocar esta idea porque el concepto de proletario es aún más anacrónico que el de revolución. Sí, Se sí, considera verdad. que hablar de proletariado actualmente es realmente estar desfasado con respecto al espíritu de nuestra época. Pero en realidad es más actual que en la época de Marx. ¿Y por qué? Por algo que comprendió muy bien Lacan. Todos estamos proletarizados en nuestra sociedad. Hoy hemos descubierto que todos estábamos proletarizados desde siempre, solo que los proletarios tenían una conciencia particularmente aguda de esto, entre otras razones por algo que reconoció Marx en la Sagrada Familia, porque quienes sufren la enajenación son quienes se dan cuenta de esa enajenación, quienes sufren la explotación o opresión, sí, quienes se dan cuenta, los demás no se dan cuenta de eso. La proletarización atraviesa diferentes sujetos de los movimientos colectivos. Las mujeres, nos damos cuenta de algo que ya nos decía Engels, que la primera proletaria fue la mujer y lo sigue siendo. También nos damos cuenta de que los inmigrantes están en el papel de proletariado, es decir, son pura fuerza de trabajo desprovista de cualquier otra identidad que no sea su función productiva para el capitalismo. Y los deudores mismos, nada de lo que tienen les pertenece, no tienen nada como el proletariado, sino su trabajo productivo con el que pagan los intereses de la deuda. Y eso lo vio muy bien Lazarato al ocuparse del papel del deudor y la importancia que cobra en nuestra sociedad. El deudor es la mejor imagen del proletariado, insisto, porque es que no solo... Estás hablando de mí, estás hablando de mí, David. Soy el deudor. De todos nosotros. Tiene menos que nada, como diría Zizek, es negativa su identidad, porque pues está endeudado, debe, el ser, su ser es negativo y no solo consiste en el cero del proletariado. Es simple, en esa situación en la que estamos la mayor parte de la humanidad, hay buenas razones para hacer la revolución, y perderle el miedo a la violencia es simplemente un problema de conciencia. Y creo que, de nuevo, la conciencia y la conciencia de clase, que finalmente es conciencia de una clase universal que abarca toda la humanidad, también es un concepto vigente que se cree que ya no lo es en este momento. Genial, David, muy bonita tu respuesta. Pamela, ¿cómo lo ves tú? Mira, hay dos elementos que me gustaría como marcar profundamente, ¿ya? Yo creo que esta impotencia de la teoría, ¿ya? O sea, yo creo que esa impotencia de la teoría se cruza directamente con la filosofía, ¿ya? O sea, si la filosofía no cuestiona las categorías, la filosofía es reproducción. Por lo tanto, deja de filosofar, ¿ya? Entonces, yo creo que es un primer tema súper importante, pensando en cuál la potencia de lo filosófico se juega precisamente en la capacidad de cuestionar la condición categorial que nos está marcando en el momento, ¿ya? Históricamente. Obviamente eso es complejo, no es fácil, una cosa que uno lo diga, ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Y ahí una vuelta que me gustaría mostrar de cómo yo lo he pensado, ¿ya? Y yo lo he pensado a partir de la memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque no puede ser sin memoria, o sea, no se inaugura nada, no somos sin historia. Entonces, cuando nosotras pensamos en qué ha aportado el feminismo y qué podría aportar el feminismo a la democracia, no podemos no pensar desde la historia del feminismo. Y voy a marcar a lo menos 3 puntos. Primero, lo primero que nos muestra el primer feminismo, la primera ola feminista, es que no bastaba la igualdad jurídica para ser iguales. Entonces, hoy día, seguir peleando exclusivamente por igualdad jurídica no conduce a nada. O sea, sabemos que no nos garantiza mayor igualdad. ¿Es un punto? Sí, es un punto, pero no resolvió el problema de la desigualdad de las mujeres. Luego vino otro elemento, el feminismo interseccional, donde no era lo mismo ser mujer blanca a ser mujer negra, pobre, mujer negra, pobre, vinculada a una etnia, ¿ya? Todo eso va marcando, por lo tanto tampoco podríamos decir que tenemos un terreno social y cultural igualitario. Entonces, interesante, ¿ya? También memoria, lo tenemos que recordar.
¿ya? Que hay más elementos, hay elementos culturales, sociales que nos van determinando. Y hay un tercer momento en la ola del feminismo que yo lo voy a traer a partir de una pensadora chilena, que es Julieta Kirkwood, que dice: no me sirve que la igualdad sea simplemente en la esfera pública, también quiero que sea en lo privado. Al punto que incluso las feministas en Chile hablaban en la casa y en la cama. Entonces, para mostrar que son distintos planos. O sea, la teoría tiene que ser capaz de pensar distintos planos. Y si no, la teoría se hace impotente. Y ese es el problema que tenemos cuando la teoría solo se piensa desde este espacio académico y no se vincula con la realidad. Porque precisamente en la realidad es donde las categorías se muestran desde esta diferencial que hemos estado hablando. Esta es una anécdota que yo siempre cuento y se las voy a contar rápidamente hoy día. La primera vez que yo fui a trabajo de campo me encontré con un niño de 10 años que me dice que la democracia es injusta. Teóricamente no tenía cómo explicarle eso, pero su vivencia de la democracia es la injusticia. Por lo tanto, ahí tenemos una renovación categorial que yo le tengo que prestar atención. No puedo venir con la teoría y decirle, oye, tú estás equivocado. La democracia no es eso. La democracia, de hecho, es un modelo de gobierno que puede ser más igualitario para todo, que da mejores condiciones para todo. Eso es muy mezquino del teórico. O sea, se tiene que pensar desde la memoria, desde los distintos planos, asumiendo las condiciones materiales y asumiendo también la condición de la vida privada y pública y de lo que eso implica para el individuo. Entonces, obviamente, no es fácil la tarea del intelectual. No es fácil. Porque además le tenemos que exigir que esté vinculado al movimiento de las categorías, porque si no, no van a ser históricas. Van a ser categorías desfasadas. Van a ser categorías interesantes, pero en verdad no tiene que ver con lo que está viviendo lo que estamos viviendo en verdad. ¿Ya? Y eso cómo lo podemos ver, cómo lo podemos sentir. En que en general, y ahí también vuelvo al tema del caso de Chile, hubo 20 años de movilización. Y no pasó nada, y no cambiaba nada. Tuvo que haber una revuelta popular, tuvo que haber una revolución para decir, oh, ¿era en serio? Pero nos pasamos 16 años en las calles, no es que antes no estuviésemos. Pero hubo una mezquindad en leer cómo las categorías estaban siendo vividas y se insistía con la misma categoría. ¿Con cuáles? Por ejemplo, competencia, que la competencia era buena, la competencia era sana. Piensen que nosotros vivíamos en un paradigma neoliberal, que todos estábamos adormecidos, que éramos incluso sujetos anómicos. ¿Ya? Hay bastante teoría que habla de la anomia. No éramos anómicos. No se nos escuchaba. Entonces, yo creo que es muy importante para todos los que nos dedicamos al área teórica no perder el vínculo. ¿Ya? Y hay que asumir la memoria teórica y la condición material de existencia actual, donde se está viviendo. Por eso también es importante estar en contacto, estar en lo público, pero no solamente en el espacio público en tanto gozo de la libertad, sino por el borde de ese espacio público. Justamente como tú hablabas con los migrantes, están en el borde del espacio público. Porque hoy día el espacio público también lo controla el Estado. Entonces, yo creo que esas tensiones constantes son parte de donde tenemos que pensar para renovar categorialmente. De lo contrario, obviamente, vamos a tener lindas teorías, pero con esta impotencia que tú señalabas para leer la realidad. Y si queremos categorías que puedan dar cuenta de la realidad y movilizar, es necesario que entre en este contacto y que obviamente recuperemos lo que ya tenemos. Y por eso les ponía el caso del feminismo. Entonces, cuando hoy día se pelea por mayor igualdad de las mujeres y lo reducimos a cuotas, claro, es un paso, pero es lo que estaba peleando la primera ola. Hoy día yo espero un feminismo que tenga otro proyecto civilizatorio. Si no, no nos está contribuyendo a mejorar la democracia. Entonces, por ahí yo creo que nos tenemos que ir como también nosotros tensionando. ¿Qué aporta hoy día el feminismo a la democracia? Es una pregunta que yo me hago, no la tengo resuelta.
solamente he hecho este recorrido, es decir, qué han aportado los distintos feminismos para darme cuenta dónde estoy. Pero necesitamos otro proyecto civilizatorio, que obviamente no va a clausurar, pero sí que es necesario que empiece a movilizar. Eso me atrevería a decir en este momento, Ricardo. Mira, ya estamos terminando. Gracias, Pamela. Ya me están diciendo que cortemos. Ha sido muy intenso. Se pasó volando 1 hora 30 minutos, o sea, revolucionariamente. Usted está encerrado con bibliotecas. Son como los intelectuales de bibliotecas. Tan encerrados en sus Versalles. Yo no. Yo estoy aquí abierto en el campo. Es muy bonito escucharlos los dos. A estos dos amigos que se la repiensan y están vivos, pensando completamente vivos, y enriquece las categorizaciones encarnadas. La teoría no es que llegue tarde, está ahí, se va construyendo ahí con el otro. Por eso el programa se llama Nosotros, con el otro se va construyendo con el diferencial. David, las últimas palabras para terminar el programa. Y muchas gracias por estar acá hoy día. Gracias, amigo. Sí, simplemente insistir en la vigencia de la revolución y en la necesidad de la revolución. Si tenemos miedo al dolor y a la violencia y a la muerte, incluso ese miedo puede ser un motor de la revolución, porque si no transformamos radicalmente la sociedad en la que vivimos, el Estado y el sistema de producción y de distribución de la riqueza, sencillamente al mundo se lo va a llevar el carajo. En 40 años ya no existe el mundo, porque el capitalismo lo habrá devorado, y entonces sí que vamos a sentir dolor todos. Habrá una hambruna generalizada y una catástrofe planetaria. Entonces, incluso si sentimos un dolor que nos sume en la impotencia, pues tendríamos que utilizar ese dolor, ese miedo, como un motor revolucionario. La revolución no solo es vigente, sino que es necesaria, es indispensable para la subsistencia de la humanidad en la Tierra, para la subsistencia del planeta. Y esto hay que comprenderlo bien, porque el capitalismo lo está devorando todo y terminará aniquilándonos también a nosotros. Un capitalismo que es indisociable, evidentemente, del patriarcado y de la colonialidad. Sería todo. Gracias, David. Oye, y por si acaso, abajo los redentores, no queremos salvadores, no queremos ningún Elon Musk. Yo no soporto a Bill Gates, a Elon Musk, no lo soporto. O sea, para mí, Putin es como un enano al lado de Elon Musk. Elon Musk es el mal, por si acaso. Mira, esto es un test. Todo lo que Elon Musk apoya es horrible. Es el test. No se engañe. Si está en algo en Elon Musk, es horroroso. Es el test. Pamela, tus últimas palabras y gracias por participar, amiga, en el programa. Sí, primero agradecer, porque yo también creo que desde esta transdisciplinariedad es posible abrir las categorías, así que escucharnos entre distintas disciplinas es muy importante para ir construyendo y mirando, y también uno va mirando desde otras perspectivas lo que se va discutiendo. Entonces, ahí agradecer a David, agradecerte a ti, Ricardo, por el espacio. Para mí es interesante poder hablar de revolución, porque no es fácil hablar de revolución ni en la sala, ni en la calle, ni en los diarios. Pareciera que son términos censurados. Entonces, es necesario que no nos planteemos con miedo ni siquiera a los términos, porque a ese nivel estamos. Ya Sí. piensen que hay escuelas de filosofía que todavía las profesoras no pueden hacer clases sobre feminismo y tienen que disfrazar sus cursos. Entonces, necesario que podamos decir, hablar, y en ese sentido agradezco el espacio como de libertad de habla. Sí, muchas gracias, amigo. Gracias, Pamela. Nos vemos el 10 de abril con George Riva y la Reca Romana Luciani hablando de fraternidad, una fraternidad encarnada en los cuerpos. Gracias a todos ustedes. El programa se ve 1000 veces después, la gente que lo ve grabado, y se pasaron. Gracias, David, gracias, Pamela, y seguimos luchando, seguimos siendo revolucionarios. Vamos revolucionándonos. Y nos ayudamos unos con otros, ¿no? Unos con otros, para que no lo simbólico del capital no nos haga trizas a nosotros. Eso, gracias, se pasaron. Muy bien.